tardes a todos los que nos están escuchando, en especial a todas las personas de Colombia que seguramente están muy atentos a esta entrevista. Hoy tengo el enorme placer de presentar a Victoria Ríos, desde Medellín, ¿sí? Colombia, que nos contará un poquito acerca de su trayectoria, de los libros que publicó, de las antologías en las que participó, y bueno, un poquito de su vida también. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te ha ido? Súper bien. Por acá desde Todo muy Medellín, bien. muy contenta pues. Sí. Qué bueno que estés bien. Bueno, Dani, te cuento, todo bien por acá. Adelante, te escuchamos. Bueno, me alegra mucho haberte conocido desde el año pasado, justamente nos conocimos en pandemia y eso es súper bueno porque se han abierto mucho las fronteras. Así es, sí, nos conocimos en un grupo, sí, que junto con Mirta y otros chicos también que se dedican al área de cultura y en especial a la literatura. Bueno, Vicky, me gustaría que te presentaras. Sé que sos ingeniera civil, sí, también que coordinás un grupo ahí en Colombia. Y bueno, me gustaría también conocer un poco más de vos acerca del área de la literatura. Bien. Sí, como te comentaba, soy ingeniera civil, he trabajado pues en áreas de riesgos, pero la parte que me llevó nuevamente a escribir fue cuando comencé en el área administrativa, que exigen mucha documentación. Desde muy pequeñita ya había comenzado a escribir poesía y había ganado algunos concursos. Luego yo me enamoré, empecé a escribir muchas poesías. Esas poesías las acumulé en este libro. Fue mi primer libro en el cual puse todas las poesías de mi primer amor. Este libro tiene la característica que no tiene mucha edición, es decir, las escribí y tal como sonaron, allí quedaron. Entonces, con esa primera experiencia, ya después realicé un segundo libro, que es de Expresando Sentimientos, ya se tiene, digamos, más correcciones, más análisis, más investigación. Todo esto debido a que en ese transcurso entre un libro y otro, pues había ya hecho algunos talleres y ya estaba en algunas tertulias. Pertenezco a varias tertulias pues en mi ciudad natal, que es Envigado. Yo actualmente estoy entre Medellín y Envigado y hago diferentes actividades. Pongamos en Medellín, estoy en REMAR, que es la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Y en Envigado creé un grupo que se llama Enlace Artístico Colombiano. Este grupo se creó para la difusión y toda la trayectoria de los artistas que podamos atraer en el mundo para poder vender todo el arte que nosotros producimos. Qué importante esto de los También grupos, en la ¿no? parte de... Sí, es que los grupos hacen que tú te puedas interrelacionar entre unos lugares y otros, y el Internet nos ha facilitado mucho eso, especialmente la pandemia. Así es, sí. Sí. Bien, si tenemos que hablar un poquito acerca de estas dos publicaciones tuyas y todo ese romance de trasfondo también, ¿qué tenés para contarnos con respecto al contenido? ¿Qué significó para vos este Bien. lanzamiento de estas libros? Cuando de realizar este libro fue algo bien interesante porque aparte de los sentimientos que tenía en ese momento que los plasmé en muchas de estas poesías, comenzar a pensar cuál era, pongamos, el orden de las poesías. Saber que uno tiene que aprender a hacer lo que es una tabla de contenido en donde se pueda
visualizar muy bien el tema que se va a tratar, porque no solamente puse de amor, sino también a la amistad, a la vida, a la muerte y a algunos eróticos. Algunas poesías pues fueron dedicadas a algunas de mis amigas que en ese momento tenía muy especiales y se sorprendieron cuando vieron el libro y adentro estaba su nombre. Eso fue algo muy bonito porque llegábamos en el lanzamiento del libro y decirle, bueno, bien, y esta poesía fue dedicada a una amiga mía y tal, se lee ahí, sorpresa. Fue algo muy chévere. Sin embargo, como escritora, te cuento que hacer un libro es algo complicado en cuanto a que uno puede tener todo el material listo, escribirlo, pero ya llegar a que tienes que hacer la portada, que tienes que hacer la inscripción del código de barras, el ISBN, los registros de autor, debes de tener los registros en diferentes partes para que esta publicación sea legal. Entonces, debes de dejarlos en 5 bibliotecas por lo menos para que el libro te pueda decir que realmente tú eres el autor de este libro y sea legal. Claro, todo, o sea, toda la parte administrativa y como dijiste legal de la creación de un libro, ¿no? Imagino para vos poder publicarlo. Me gustaría saber hace cuánto tiempo lo tenés publicado los libros. Bueno, este libro lo publiqué en el 2009, el primer libro. Ya después realicé este en el 2012 y los otros, después de eso, dije, no, ya voy a hacer no físico, sino virtual. Tengo otros 2 virtuales. ¿Cómo se llaman esos libros? Se llaman, los libros virtuales, se llaman Ni la lluvia ni la nieve te detenga. Perfecto. Y están disponibles para poder adquirirlos en internet, ¿no? Yo, si los hace, digamos, me los solicitan por encargo, no los, no están así como de libre distribución, no. Solamente los estoy así vendiendo por encargo, básicamente. Bien. Bueno, seguramente se pondrán en contacto con vos para poder solicitarte alguno de esos ejemplares. Bueno, me gustaría, Vicky, que hablemos un poquito de tu visión en cuanto a la literatura en general. ¿Qué cambió de vos cuando publicaste estos libros? Bien, la literatura es un medio que nos permite a nosotros hacer varias cosas. Una es dejar por escrito algo que queramos. La otra es poder expresar algún sentimiento y poderlo manifestar a otras personas. Otro es que es un medio a veces de protesta o un medio de información. Muchas veces recolectamos las cosas como las tradiciones, que son las cosas que suceden solamente en ciertos sitios y se van pasando de hijo a padre, de padre a hijo, o así pues se van organizando dependiendo si es la nueva generación la que enseña al papá o el papá que enseña al hijo. En este momento, por ejemplo, con tanta tecnología, no se hace como se hacía antes, que solamente era que se enseñaba el papá, siempre le enseñaba al hijo. Ahora, en nuestros tiempos, se hace una cultura también al revés. El hijo le enseña al papá, por ejemplo, a usar el celular, le enseña cómo se hacen las redes, le enseña cómo ahorita podemos sobrevivir en pandemia, cosas así. Esta literatura de ahora ha cambiado bastante, porque nosotros antes solamente era lo físico y pasamos a lo virtual. Y lo virtual nos permite no solamente leer cosas en nuestro idioma, sino en muchos otros idiomas. Y nos permite también
que las personas que estén en otros lugares puedan tener acceso a ello. Sí, y esto es muy importante, ¿no? Lo que acabas de decir de este mundo tecnológico en el que estamos, ¿no? Vos acabas de mencionar que tus libros también están disponibles virtualmente y a nosotros también nos sirve, por ejemplo, esto, de poder conocer a otras personas y a otros escritores y poder ampliar la literatura que tal vez antes no estaba al alcance. Comprar un libro sale muy caro y hacerlo también sale caro. No sé cómo será en tu país, que es algo que es muy interesante también, que podamos hablar un poco acerca de la cultura del libro en Colombia, Vicky. Bueno, aquí en Colombia se lee mucho, incluso estaba mirando algunas estadísticas. La tercera renglón de importancia en cuanto a recreación, aquí, por ejemplo, en mi ciudad, Medellín, el tercer renglón más importante es leer un libro, después de lo que es ir al cine, ir a festividad, a fiestas. El tercero es un libro, leer un libro. La feria del libro acá, pues hay todos los años. Sin embargo, los muchachos prefieren leer más que todo, o sea, la parte de los jóvenes prefieren leer mucho los libros así en forma electrónica. Y somos los adultos mayores los que preferimos ya todavía el papel. Sin embargo, hay mucha cultura acá de leer y de comprar. Cuando yo estaba, por ejemplo, haciendo otro de mis libros, que es un libro de cuentos para niños, empecé a hacer como un mercadeo para saber qué tan interesados podrían estar en comprarlo. ¿Y qué te parece que me decían, bueno, ¿y cuántas páginas tiene? Entonces, pues como eran libros para niños, yo llegué y hice cuentos cortos, eran de 10, 12 páginas cada uno y eran 10 páginas por cada cuento. En total, no pasaban de 100 hojas el libro. Es que entonces me dijeron, no, es muy cortico. Entonces me dijeron, no, escriba más, cuando esté más largo, se lo compro. Entonces, así estoy. Entonces, realmente la cultura es buena, no tan buena como en otros lugares, pero sí se ha mejorado mucho en cuanto a la lectura, porque, digamos, tenemos varias bibliotecas que se han generado en diferentes partes de la ciudad y siempre ha habido como una buena publicidad y como apoyo para esta parte de lectura del libro. Y un dato muy interesante que a mí me gustaría preguntarte es, vos sos ingeniera civil, ¿cómo fue para pasar de la ingeniería a la literatura completamente? Es decir, publicar, dedicarte a esto, a formar grupos y demás. Bueno, desde pequeñita ya quería escribir y durante el colegio yo quería como hacer cosas así. Yo le decía, papá, no, yo quiero ser periodista, yo quiero hacer algo pues como con las letras. Cuando me decía, no, es que usted tiene que pensar de qué va a vivir. Y yo, ¿cómo así que qué va a vivir? Sí, es que de eso no se vive casi. Entonces yo, ¿cómo así? Entonces, también tengo la habilidad en las matemáticas, en la física. Entonces yo dije, no, pues será ser ingeniera. Y me fui a hacer ingeniería, pero cuando uno le apasiona algo, eso vuelve, eso lo agarra a uno así con fuerza. Entonces, yo estando trabajando, seguía pues a los raticos, iba a tertulias y en las tertulias hacía pues amigos, ellos me pasaban, pongamos sus libros, comenzamos a compartir cosas, teníamos todos los lunes íbamos a escuchar unos con otros, era muy, muy divertido esa época. Y entonces decidí sacar mi primer libro con todo lo que yo había acumulado. Luego de eso dije, no, pues qué bueno continuar haciendo esta labor, pero no me queda mucho tiempo. Pero ya el año pasado, con esto de la pandemia, decidí que era hora de hacer lo que me gustaba
renuncié a mi trabajo y me dediqué solamente a la parte de gestión cultural y trabajar con toda esta parte de ayudar a crear libros. Estoy capacitando a las personas para que puedan, digamos, organizar su información, presentarla bien bonita y poderla ofrecer al mundo. Entonces doy toda esa parte como gestora cultural. Y en cuanto a los talleres literarios en tu país, en el lugar donde vos estás, ¿has participado alguna vez de un taller literario junto a otras personas? Sí, sí. Hay muchos talleres, he participado en varios, en diferentes partes pues, de la ciudad. Más que todo, cuando está aquí hay una feria de poesía que se hace pues anualmente, lleva más de 25 años, y en esta feria conoce uno poetas de diferentes lugares del mundo. Dentro de la feria siempre hay talleres, entonces a mí me gusta mucho participar en eso. La feria siempre se daba en el mes de agosto y así. Obviamente por la pandemia no se dio, pero siempre participar en estos talleres nos permite a nosotros conocer como otras formas de escritura, otras formas de ver las cosas y cómo aprovechar todos los recursos que se pueden dar en algún momento. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí en este momento y que podría yo llegar y escribir. No, podría llegar a escribir de una niña muy linda que estaría del otro lado y comenzar a pensar quién es esa Diana, esa Daniela, ¿cierto? Si uno se imagina un personaje tal como lo ve, por ejemplo, ahí uno podría llegar a decir, no, es que es una niña sonriente, está muy bonita, y uno comienza a crear de acuerdo a lo que uno imagina que podría estar sucediendo. Y así comienza uno a escribir. Entonces, los talleres son muy amenos porque uno puede hacer muchas cosas. Sí, la verdad que es muy importante y seguir capacitándonos a pesar de los años, de las experiencias que uno tenga. Y eso es muy relevante y es importante también que haya talleres en cada pueblo, en cada país, en cada provincia. Eh, bueno, me gustaría que a partir de la visión que vos tenés de estos talleres, ¿a qué conclusión llegaste en cuanto a lo que es, qué se necesita para ser escritor? Bueno, ¿qué se necesita? Primero que todo, saber escribir con un lenguaje apropiado de acuerdo al tema que se escriba. Tener buena ortografía, buena gramática, ser organizado, conocer algunas normas fundamentales de escritura, por ejemplo, no escribir todo en mayúsculas, porque escribir todo en mayúsculas es solamente para los títulos. Escribir en mayúsculas, como dicen las normas de Internet, es usted simbolizarle a la otra persona que está gritando, entonces no es bueno. También saberse a quién se está dirigiendo, o sea, el público es muy importante, no es lo mismo que tú escribas para unos niños o escribir para unos expertos de literatura o escribir para el público en común que, digamos, le podría gustar solamente escuchar hablar acerca del amor o de la vida y así. Entonces, debe saber uno a qué público se dirige. También es muy importante que como escritores mantener siempre lo que es un papel a la mano y un lápiz, un lapicero o el celular, tener una grabadora, porque en cualquier momento uno puede encontrar algo en lo cual se puede inspirar, no solamente en este momento, sino después. Entonces es muy bueno tener esas notas de algunas cositas que uno después le van a servir como un recurso para uno hacer alguna historia o algo. Puede ser una fotografía, cualquier cosa, pero es muy importante siempre estar alerta del entorno y uno mirar qué es lo que está sucediendo, estar pendiente. Eso es bien importante. No sé si te pasó, pero tal vez por ahí uno ya no se acostumbra a llevar
el cuaderno, sino más bien el celular, ¿no? Y escribirlo en un mensaje, en el blog de notas, tal vez, que adaptándonos a la tecnología, al momento que estamos, ¿no? Exacto, y además de eso, por ejemplo, ahorita tenemos, por decir algo, el WhatsApp. En el WhatsApp uno crea, pues como, no es como el Telegram, que tienes como un chat borrador. En el WhatsApp tenemos que inventarnos un chat que sea grupal, quitarnos nosotros, dejar un WhatsApp que sea para nosotros solamente y poner ahí como todos los borradores. Y ahí uno empieza a colocar lo que es las fotografías que quiere, colocar, por ejemplo, los audios, uno mismo grabarse y después escucharlos, y no perder nada de lo que uno está pendiente ahí en el momento. Es muy bueno tenerlo en el celular. Así No es. perder las ideas, ¿no? Bueno, me Sí, gustaría saber cómo sos, Vicky, vos al momento de escribir, qué valores ponés sobre la mesa, en el papel, eh, cada vez que escribís un poema, cada vez que escribís una narrativa, qué valores tenés principales en tu vida. bien. Me gusta mucho que sea algo sincero y además que diga algo que ayude a la persona a mejorarse, que no sea algo así como por escribir, no. Siempre considero que uno debe dejar como una huella y un mensaje en cada parte que uno escribe. También es muy importante uno tener como esa consideración con el otro y saber cómo es el lenguaje al cual se está dirigiendo, o sea, un lenguaje adecuado, que no sea algo como con insultos o malas palabras, no, tener como ese respeto con el público al cual te va a leer. Y si tenemos que hablar de tu público lector, eh, ¿tenés alguna anécdota que nos quieras contar al respecto? Sí, imagínate que en este libro tengo unos poemas que son eróticos. Entonces, hay algunos pues muy bonitos y eso, ¿Te gustaría pero leer algunos? si tú los lees a veces, sí, voy a leer uno, poesía, pero después de que te cuente esta anécdota. Sí, sí, sí. Estaba yo vendiendo mi libro y entonces yo leí solamente un poema erótico y de pronto uno de los asistentes llega y dice, uy, Vicky, ya sé que es lo que te gusta, te quiero invitar a cenar, es que este poema erótico me cayó muy bien y yo sin conocerlo y estaba pues yo más sorprendida que él y eres que no, me han dicho, yo no sé, le encantó y me puse pero roja, 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 la verdad que me achantó él a mí después de eso. Entonces, después de eso, consideré que no iba a volver a escribir poemas eróticos, sino para mis novios. Y así lo dejé. No, la literatura erótica también es muy importante también y se vende mucho. Hay mucha gente que por ahí no prefiere leer esa clase de literatura y no mirarse una película, por ejemplo. Es decir, es importante también, no hay que privarse de hacerlo. Y más si tenés ese talento y esa facilidad. Por ahí algunas personas se inhiben y dejan de hacerlo, pero a mí, yo por ejemplo quiero escucharte ahora. Sí, entonces, bueno, te voy a leer pues uno. Eh, Se llama,
Voy a hacer uno aquí que se llama deseo latente. Viendo que tus labios besan mis manos, sintiendo esos besos tiernos y sensuales. Voy imaginando cómo tus labios besan mis senos, cómo tus labios recorren mi cuerpo. Siento como tus besos me desconcentran. Deseo que estemos a solas en otro sitio. Mis entrañas se entremecen y gritan. Acarícialo, bésalo y toma. Olvídate de todo y disfruta el momento, pero mi conciencia no me deja hacerlo. Sin embargo, la sensación continúa. El sueño de tenerte está presente. El deseo está latente. Wow. Sí, la verdad que es muy fuerte. Vicky, te mandan saludos, bueno, de México, Argentina, Perú, y hay una pregunta. ¿Qué temas crees que son más llamativos para los adolescentes? Bueno, en este momento los adolescentes les gusta mucho los juegos virtuales y toda la parte de fantasía. Entonces, cuando yo veo que están, por ejemplo, toda la parte cuando leyeron Harry Potter y todas las cosas de fantasía, desde esa época se comenzó a hacer cierta literatura de ficción que ayuda bastante para que las personas creen muchas de ese estilo. Otra cosa que gusta mucho es el terror. Y también con esta pandemia me he dado cuenta que algunas personitas están buscando mucho a Dios y quieren como conocer algo más de como cosas del más allá. Y sobre esos tres temas diría yo: la ficción, terror y dirigidos al más allá, oh Dios. Bien. Para terminar esta pequeña entrevista, charla literaria, me gustaría que le hables a las personas que nos están escuchando, a aquellos futuros escritores. ¿Qué consejo le darías vos a esas personas que están empezando a escribir, que tienen ese temor tal vez de decir, bueno, quiero dedicarme a esto o tal vez quiero dedicar parte de mi vida a la literatura? ¿Qué consejos le darías? Bueno, primero que todo, que no se dejen como influenciar de las personas externas que les dicen que de eso no se vive, ¿sí? Porque realmente uno comienza a usar esa pasión con la literatura y escribir, que es tan buena que uno disfruta tanto que casi que uno ni siquiera quisiera que le pagaran. Uno porque le paguen, ya uno siente como un placer adicional. Segundo, que escribir debe de ser algo diario, tratar de escribir siempre, todos los días, alguna cosita, que no dejen ese ritmo. Y tercero, estar muy pendiente de lo que acontece para que vayan recolectando cosas para más a futuro. Uno no sabe cuándo le van a ayudar esos reportes o esas ideas que uno haya planteado, en algún momento le pueden servir. Entonces, vayan guardándolo y poco a poco lo van a ir retomando. Uno no sabe cuándo, pero uno después dice, claro, un personaje que necesito, ese me sirve de eso que viene en tal momento. Entonces, es muy importante no dejarlos pasar y tenerlos aquí. Y otro, pues, que déjense asesorar, porque hay mucha experiencia. ¿Por qué buscar hacer como un proceso largo si ya hay tantas personas que han pasado por eso? Déjense asesorar por algunas que ya tienen como ese camino recorrido, esa experiencia, para que no inventen el agua caliente, pues es que ya está hecho, está ahí. Muy, muy importante
siempre tomo en cuenta también esos consejos. Así que muchísimas gracias, Vicky, gracias por brindarnos tu espacio, tu lugar, tu mundo literario y poder conocerte un poco. Y bueno, seguimos en contacto. Espero que las personas se puedan poner en contacto contigo, más que nada para preguntarte acerca de tus libros. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Me alegra mucho haber tenido esta entrevista. Pues saludes a todos. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, que estés bien. Chao.